Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Hoy hablaremos de algo que está dando mucho de qué hablar, la inesperada reacción de Mert Ramazan-Demir ante una tierna foto de infancia que Afra Saraaolu compartió en sus redes. ¿Amor, nostalgia o algo más profundo? Quédate hasta el final, porque lo que reveló Mert podría cambiarlo todo. Todo comenzó hace apenas unas horas, cuando Afra publicó una imagen de su niñez. En la foto, se le veía con una sonrisa inocente, sosteniendo una pequeña muñeca de trapo, con el texto, algunas cosas nunca cambian. Los seguidores llenaron la publicación de comentarios tiernos, pero entre miles de mensajes uno destacó, el de Mert Ramazan-Demir. Su comentario fue simple pero cargado de emoción. Algunas sonrisas se quedan para siempre, burbuja de diálogo. Esa frase bastó para encender las redes. Los fanáticos no tardaron en especular. ¿Un mensaje romántico oculto? ¿Una señal de reconciliación? Según personas cercanas a ambos, Afra y Mert habían decidido mantener distancia en los últimos meses, pero la conexión entre ellos nunca desapareció. Uno de los amigos de Mert comentó a una revista local, él aún la admira profundamente. No necesita decirlo, se nota en cada gesto. Después del comentario, Afra reaccionó con un emoji de corazón amarillo, lo que desató aún más rumores. Los medios comenzaron a hablar de un posible acercamiento. En Twitter, el hashtag #AfraYMert se convirtió en tendencia en menos de una hora. Durante una entrevista reciente, cuando le preguntaron a Mert por Afra, él sonrió y dijo, a veces, las personas especiales no necesitan estar cerca para seguir siendo importantes. Una respuesta ambigua, pero llena de significado. Por otro lado, Afra fue vista días después en un evento de moda, y al ser cuestionada sobre el comentario, simplemente respondió, vi lo que escribió. Fue bonito. Su tono fue calmado, pero su mirada lo decía todo. En los foros de fans, la discusión no se detiene. Algunos creen que se trata de una estrategia publicitaria antes de un nuevo proyecto juntos, otros aseguran que la historia de amor entre ambos no ha terminado. Un testigo anónimo afirmó haberlos visto cenando en un restaurante discreto de Estambul, no parecían dos amigos. Había miradas, sonrisas, una conexión real. Mientras tanto, en redes, los seguidores de Afra han comenzado a publicar montajes de la foto infantil junto con imágenes actuales de ambos, acompañadas de frases como el destino siempre los une. Esa misma noche, las cámaras de varios medios locales comenzaron a rondar el vecindario donde vive Mert. Algunos periodistas aseguraron haberlo visto salir con una expresión serena, casi reflexiva. Parecía estar escuchando música, como si todo lo que pasaba en redes no le afectara, comentó un reportero. Sin embargo, fuentes cercanas desmintieron esa calma aparente, él sabe perfectamente lo que provoca cada palabra suya. No hay nada casual. Horas después, Mert compartió una historia en su cuenta de Instagram. No tenía texto, solo una melodía suave de piano y una fotografía en blanco y negro, una flor marchita sobre un cuaderno abierto. Los fans, naturalmente, empezaron a buscar significados ocultos. Algunos interpretaron la imagen como un símbolo de un amor que aún no muere, otros, como un adiós definitivo. En paralelo, Afra también subió contenido nuevo, un video breve desde el set de una sesión fotográfica, con el mensaje seguir brillando, siempre. La publicación fue recibida con miles de corazones y comentarios que inevitablemente la relacionaban con Mert. La coincidencia temporal entre ambas publicaciones alimentó aún más el fuego mediático. Diversos programas de televisión dedicaron segmentos enteros al tema. Panelistas y expertos en farándula debatían sobre si la interacción entre los actores era un simple guiño amistoso o un gesto lleno de significado emocional. No olvidemos que ellos compartieron una conexión intensa dentro y fuera de cámara, dijo una periodista. Otro agregó, cuando hay historia, cualquier detalle reabre heridas o recuerdos. Mientras tanto, los portales de noticias aprovecharon el fenómeno.
Titulares como segunda oportunidad para Afra y Mert o el comentario que cambió todo dominaron las redes durante días. Cada gesto, cada publicación, cada palabra era analizada al detalle por millones de seguidores que no querían perderse ni un solo indicio. Días más tarde, un paparazzi captó a Mert en una cafetería, hojeando un guión. Muchos especularon que podría tratarse de un nuevo proyecto junto a Afra, aunque ninguno de los dos confirmó nada oficialmente. Lo curioso es que en una de las páginas del guión se alcanzaba a leer el nombre El reflejo del alma, un título que rápidamente se volvió viral. Los rumores de una colaboración volvieron a explotar. Productores, fanáticos y hasta revistas internacionales comenzaron a preguntarse si el reencuentro profesional de ambos actores podría reavivar su vínculo personal. Ellos generan magia juntos, eso es innegable, escribió un crítico en un blog de cine turco. Pero no todo fue entusiasmo. Algunos seguidores expresaron su preocupación por la exposición mediática que ambos estaban recibiendo. Dejen que vivan tranquilos, escribió una fan. No todo lo que publican tiene que tener un doble sentido. Sin embargo, la mayoría admitía que la curiosidad era irresistible. Una semana después, durante una gala benéfica en Estambul, Afra y Mert coincidieron públicamente por primera vez desde hacía meses. La tensión en el ambiente era palpable. Los flashes se multiplicaron cuando ambos se saludaron con una sonrisa y un breve abrazo. Los periodistas intentaron obtener declaraciones, pero ninguno habló del tema. Aún así, las imágenes hablaron por sí solas, complicidad, respeto y algo más difícil de definir. Los especialistas en lenguaje corporal analizaron la escena cuadro por cuadro. Ella baja la mirada al final, como quien intenta ocultar emoción, explicó uno. Él, en cambio, la observa con una expresión que mezcla orgullo y nostalgia. Aquella noche, las redes estallaron nuevamente, videos del encuentro, memes románticos y hasta montajes cinematográficos circulaban sin parar. En una entrevista posterior, Mert fue cuestionado directamente sobre si aún sentía algo por Afra. Su respuesta fue tan enigmática como esperada: algunas historias no terminan, solo cambian de capítulo. Los fans interpretaron la frase como una confirmación de que el vínculo sigue vivo, aunque en una etapa diferente. Por su parte, Afra compartió días después una frase en sus historias: a veces, los recuerdos son el mejor lugar para descansar. Breve, poética y suficiente para encender otra ola de especulaciones. Lo cierto es que, más allá de los rumores, ambos parecen haber encontrado una manera de transformar su pasado en inspiración. Muchos coinciden en que esa madurez emocional los hace aún más admirados. Crecieron juntos ante el público, y eso crea un lazo que no se rompe fácilmente, comentó una fan veterana. Hoy, las redes siguen vibrando con cada paso de la pareja más comentada del momento. Nadie sabe con certeza si habrá una reconciliación, un proyecto conjunto o simplemente una amistad que desafía el tiempo. Pero una cosa está clara: Afra y Mert se han convertido en el reflejo perfecto de una generación que sigue creyendo en las segundas oportunidades, incluso cuando todo parece haber terminado. Y así, entre rumores, sonrisas y silencios, la historia continúa escribiéndose, un me gusta a la vez. Nos vemos en el próximo video, con más historias, más emociones y, por supuesto, más sorpresas del mundo de las estrellas. Estrella brillante. Formon Alt.